Buenos días, mis hermanos. Feliz sábado. Feliz sábado. Gloria a Dios. ¿Cómo están esta mañana? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Seguimos continuando el estudio. De antemano le debo saber que vamos a ver mucha información en este día. Muchas cosas que yo sé que algunos quizás ya la han visto, otros no. Y créanme que no es fácil mostrar lo que vamos a ver. Son declaraciones fuertes. Pero también para que las personas vean que no solamente nosotros hablamos de lo externo, sino que también hablamos y denunciamos lo interno. Recordemos que hay un nombre que está en juego. Y como mencionamos el sábado pasado, el carácter de Cristo también ha de ser juzgado. Y él mismo nos dice en su palabra, estas cosas debemos de denunciarlas, de gemir y de clamar. No para que nos llene de alegría ni de gozo, sino para que sintamos dolor por su causa. Hoy sería la última parte de este capítulo 3, que lleva por título Chantajeando a los banqueros bandidos. Vamos a ir en oración para pedir la dirección del Señor para iniciar, por favor. Eterno y bondadoso Dios, su morada es en los cielos, Padre amado, santificado y glorificado. Mi Dios sea su nombre hoy por siempre. Gracias, mi Dios, que nos sigue dando vida, porque nos sigue dando salud, nos sigue impartiendo tu gracia, Señor. Gracias porque podemos acudir al trono de tu gracia, confiando que nuestro sumo sacerdote está allí, intercediendo para nuestra salvación. Gracias, oh Padre, porque usted sigue dando el control de nuestra vida, Señor. Pedimos que perdone nuestras faltas, sea con nosotros, conforme a lo dice tu palabra, Señor, que en este momento nos conectemos con el cielo, que nos santifiques, que limpie nuestra mente, nuestros corazones, Señor, que nos siga instruyendo y que sigas abriendo nuestros ojos, Padre amado, porque lo necesitamos cada día más y más. Quédate con nosotros, mi Dios. Quédate con cada persona que vaya a ver luego el tema, Padre amado. Por amor y por los méritos del único que la merece, de Cristo Jesús. Amén, mi Dios. Vamos a iniciar el estudio de hoy yendo a Mateo, capítulo 20, versículo 25. Quiero leer este versículo antes de iniciar, por lo que vamos a ver. Yo sé que a veces se torna como un poquito tedioso hablar de lo mismo, del mismo tema que estamos estudiando. Pero recordemos que esto, como es una serie, por eso vemos que muchas veces repetimos ciertas cosas. Pero que esto siga siendo para nuestra ayuda y para nuestra bendición. Mateo capítulo 20, versículo 25 nos dice: Entonces Jesús, llamándolos a los discípulos, le dijo: ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad o autoridad? Le voy a leer este mismo versículo en esta versión. Y nos dice: Así que Jesús reunió a todos y les dijo a los discípulos: Ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia. ¿Estamos en lo correcto, sí o no? Y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Después que leamos las primeras 3 páginas de la continuación del libro, vamos a empezar a ver los videos que tenemos preparados para mostrar. Nos dice: para principios de la década de 1830, el plan Bayard-Rothschild jesuita estaba funcionando perfectamente para esa década. ¿Le suena ese año? 1830, 1840 aproximadamente.
Controlaban el Congreso de los Estados Unidos, dándoles dinero para que se volvieran exitosos en el mundo de los negocios. Mientras los congresistas votaban como se les indicaba, sus negocios marchaban bien. Pero si desobedecían a los banqueros, su dinero y otros recursos eran retenidos y sus negocios fracasaban. ¿Sería que estos congresistas iban a actuar en contra de la orden? Claro que no. Claro que no. A Beadle no le faltaban recursos. Al actuar bajo la premisa de que la actividad bancaria era la máxima fuente de poder, en forma periódica le había entregado fondos a los miembros del Congreso cuando sus pagos por apropiaciones se demoraban. Daniel Webster fue en varias ocasiones un director del banco y contratado como su consejero. Recordemos que hemos estado hablando en capítulos anteriores del Banco Central, quiénes son los que lo controlan y que no está bajo el poder de esta nación. Creo que mi contrato no ha sido renovado o actualizado como siempre. Si se desea que mi relación con el banco continúe, convendría que se me envíen los pagos usuales. Numerosos otros hombres distinguidos habían sido acomodados, incluyendo miembros de la prensa. O sea que prácticamente lo que se está moviendo acá, como ya vemos, es el dinero. Y como ya eso menciona acá la prensa, ya mencionamos en los primeros capítulos que ellos también controlan la prensa. Que nosotros vemos lo que ellos quieren que ellos vean. El registro previo de Webster en el Congreso demuestra que estaba a favor del dinero sólido. Cuando Beadle compró a Webster con dinero y otras prebendas, este último sucumbió y llegó a apoyar los corruptos objetivos bancarios de Beadle. Webster llegó a ser uno de los patrocinadores más ávidos del Banco Central. Cuán trágico que Daniel Webster no tuviera el valor moral para rechazar los sobornos de Beadle. A comienzos de 1830, el Congreso tenía muchos jesuitas que buscaban secretamente socavar los grandes principios de nuestra Constitución. O sea, que ya sabemos que los cambios que hemos visto en nuestra Constitución no es por casualidad, sino que se está trabajando desde adentro. Cuando Andrew Jackson finalmente echó fuera a Nicholas Beadle y el Banco Central, tenía que enfrentarse aún a otras cosas tales como asesinatos de los jesuitas. Y ahí quiero que presten atención a esa palabra. Andrew Jackson era el 7º presidente de los Estados Unidos. Y él se opuso a ese Banco Central y como ya sabemos, ellos no se iban a quedar tranquilos. Así sucede con cada persona que se opone a sus planes. Con los logros del éxito sobre el banco a la mano, el presidente se había ganado el odio perenne de los científicos financistas, tanto en Estados Unidos como en el exterior. No resulta sorprendente, entonces, que el 30 de enero de 1835 hubo un intento de asesinato en su contra. Ya eso se sabe, eso sabíamos, antes de leerlo nosotros sabíamos que eso venía. Milagrosamente, las dos armas del asaltante erraron y Jackson escapó por una rareza del destino. Yo diría que por la misericordia del Señor. Era el primer intento de esa naturaleza contra la vida de un presidente en los Estados Unidos. El potencial asesino era Richard Lawrence, quien estaba realmente loco o quien pretendía estar desquiciado para escapar de un riguroso castigo. Yo creo que se hacía el loco, no estaba ningún loco porque sabía lo que estaba haciendo. No a cualquiera se le ocurre ir a querer asesinar a un presidente. En cualquier caso, a Lawrence, presten atención, se le absolvió por locura. Claro. Qué interesante. Posteriormente se jactó ante sus amistades que había estado en contacto con gente poderosa en Europa, quienes le habían prometido protección contra un castigo en caso de ser capturado. Y ya vemos cómo actúan estas personas. Los conspiradores de los Rothschild jesuitas
son desalmados. Individuos enfermos, quienes no se aplacarán ante nada hasta que el protestantismo y los Estados Unidos sean destruidos. Y yo cambiaría aquí la palabra protestantismo. Yo pondría la palabra el adventismo, pero el verdadero. O como ya vimos anteriormente, como ya se nos hizo mención, que se nos dijo que la reforma terminó, que ya prácticamente todos somos católicos. Entonces, ¿quién hoy día usted ve predicando y protestando en contra del sistema papal? Usted no ve eso. Entonces, vuelvo y leo. Las conspiraciones de los Rothschild jesuitas son desalmados. Individuos enfermos, quienes no se aplacarán ante nada hasta que el verdadero adventismo y los Estados Unidos sean destruidos. Y el Papa vuelva a gobernar al mundo de nuevo. Esos son los planes. Miren, entre algunos de presidentes de esta nación que por casualidad se enfermaron y murieron. Miren lo que nos dice acá. William Henry Harrison, el noveno presidente, murió en 1841. ¿Recuerdan la fecha que leí? 1830. Va ahí cerquita. Escuchen la causa de su muerte oficial. Dice, neumonía probablemente agravada por una infección respiratoria tras su discurso inaugural en clima frío y lluvioso. Y nos dice que hubo una sospecha de envenenamiento. Pero dicen que no había evidencia histórica que lo respalde. Zachary Taylor, el presidente número 12 en 1850. Dice causa oficial de su muerte. Dice gastroenteritis aguda, posiblemente cólera o intoxicación alimentaria por agua contaminada en Washington. Pero dicen no fue tampoco, no fue confirmado que lo querían envenenar. Otros casos mencionados, Andrew Jackson, presidente que estamos hablando, dice sufrió exposición crónica a mercurio y plomo por tratamientos médicos Calomel, lo que contribuyó a su salud deteriorada, pero no fue envenenamiento intencional. Dicen, ok, no hay problema. Vamos a ver si luego con la información que vamos a ver si es cierto lo que estamos leyendo acá. Recuerden que esta información yo la saco de internet. Esta es una información que es accesible para todos y no es que la información que ellos me dan aquí es la que yo quiero que ustedes vean, sino ellos muestran lo que es. Warren Harding dice que fue el presidente número 29 y murió en 1923. Posible intoxicación alimentaria. ¿Se han dado cuenta que se ha hecho mención la alimentación, verdad? Y ya leímos anteriormente de los envenenamientos. ¿Casualidad? No. Ok. Vamos ahora a ver. Vamos a escuchar un testimonio de la viuda de un ex jesuita llamado Alberto Rivera. Presten atención, mis hermanos, que acá está el foco del estudio de hoy. Escuchemos. Alberto rehusó seguir siendo sacerdote jesuita, que tenía una vida de rey, vestía de seda, tenía un salario de lo que él quisiera, podía tomar 10,000, 5,000, 100,000, el dinero que él quisiera. Sin embargo, el día que salió, no tenía ni 10 centavos para tomar un autobús. Ok, esta primera parte vemos lo que ella nos dice. O sea que por falta de dinero, los jesuitas no se preocupan por el dinero. Ya hemos estado estudiando que ellos son los dueños del dinero. Sigamos viendo ese testimonio. Yo tuve que partir para Washington a los 2 días antes de que lo operaran, porque había una campaña y él se resistió a que yo me quedara. Tuve que salir, el Señor salvó muchas almas. Yo regresé, cuando regresé ya estaba operado y así comenzó el Via Crucis del hermano Rivera.
Cuando él era sacerdote y vino a los principales y decidió y le dijo que iba a dejar el Vaticano, le dicen: Padre Rivera, tú estás cansado. Padre Rivera, tú necesitas un descanso. Nosotros necesitamos ayudarte para que tú descanses. Y aquel descanso fue que entraron al Padre Rivera en un asilo psiquiátrico para declararlo loco. ¿Qué les parece? Vemos que el Señor empieza a trabajar en el corazón de este hombre. Y ya empezaron a haber cambios en él. Y ya le estaban diciendo que él necesitaba ayuda. Y vemos qué hicieron con este hombre. Sigamos escuchando. Que tú puedes, un sacerdote, una monja, sale de Roma porque mató, porque adulteró, porque es una prostituta, porque se ha hecho un montón de diablura y sale bien. Pero si un sacerdote y una monja sale del Vaticano porque ha creído la palabra de Dios, el Vaticano no se lo perdona. No perdona. Oh, perdón. Hermanos, vemos que acá que la persona que está hablando es una persona que vivió esto de adentro. No es una persona cualquiera, no que es un video montado, que fue. Usted puede ir a YouTube y encontrar todos estos testimonios de esta mujer. Es la esposa de él. Sí, esa es la viuda de él. Vamos a seguir escuchando ahora, que yo sé que se van a acordar de lo que acabamos de leer, de lo que le pasó a estos presidentes. Vamos a seguir escuchando. Y salió el libro, Alberto, en una de las llamadas que recibimos, es un sacerdote de Denver, Colorado, que se llama Lee Beta. Y llama a Alberto. No había sacerdote, no había monja. Alberto se quitaba la comida de la boca para dársela a cualquiera. Tú tenías que salir del clero. Y este hombre llama y dice que tengo un teléfono público y que ha leído el libro de Alberto. Es el director de la parroquia más grande de Denver, Colorado, y que no quiere volver porque siente que este libro ha cambiado su vida. Vemos acá qué interesante. Alberto empieza a escribir libros y a contar su testimonio y su vivencia. Y de un momento a otro lo contacta esta persona. Dice que muestra interés, que leyó su libro. Vamos a seguir escuchando para que sigamos viendo lo que sucede. Y le dice mi esposo: ¿y tú qué quieres que haga? Dice: yo quiero ir donde tú estás. Mi esposo dice: ahora quédese ahí, denme el número de teléfono. Hicimos todas las transacciones, pagamos un pasaje con nuestra tarjeta de crédito y como a las 6 horas, 7 horas, estábamos en el aeropuerto recogiendo a ese hombre. Cuando el hombre llegó y todo sin maleta, sin nada, había que comprarle todo, lo recibió, le dio un abrazo a mi esposo, pero inmediatamente mi corazón me comenzó esta instrucción que tiene la mujer, ¿no? Que dicen que a veces somos muy hablanchinas, pero es que a veces el Señor nos usa poderosamente. Y este hombre comenzó, mi esposo lo llevó a vivir a la casa, trajo un maletín y comenzó a hablar y hablar. Estuvieron hasta las 2 de la mañana hablando. Se le compró ropa, se le prestó un carro, se le dio tarjeta de crédito, ya se le iba a rentar un apartamento, iba a quedar ahí. Y fue donde Chick Publication, de que era que mi esposo iba a predicar, él iba con él. Pero una tarde ellos salieron. Y yo quise limpiar su habitación. Y yo sentí un rechazo a aquel hombre. Yo sentí un rechazo completamente. Mi espíritu rechazaba a aquel hombre. Y cuando voy a limpiar, saco el vacuum cleaner y estoy limpiando, hago su cama, encuentro 3 cápsulas enormes, pero 3 cápsulas enormes. Y las cojo y mi corazón comenzó. Yo me quedé fría, porque aquello fue algo impactante. Y cuando llegó mi esposo le dije: necesito hablar contigo. Yo sabía que aquella cápsula no era una cápsula común y corriente. Le dije: necesito hablar contigo. Dice él: ¿pero qué pasa? ¿Ha cambiado ese plan? Digo: necesito hablar contigo inmediatamente. Y fue a la habitación, cerré la habitación, digo: mira, quiero que me saque este hombre inmediatamente de la casa, porque aquí todos corremos peligro. Mira lo que encontré. Cuando él ve la cápsula, dice: nena, ¿dónde la encontraste? Digo: la encontré en el cuarto de Lee Beta. Dice: Dios mío.
Dice, esas son las cápsulas de gas que usamos los jesuitas para eliminar las personas sin dejar rastro. ¿Qué les parece? Bueno, quizá ustedes piensan que lo que estamos estudiando es algo como que lo hacemos ya para salir del paso, o que son cosas que pasan en la historia, que son cosas que son relajos, que son... Estas cosas, estas personas, señores, no juegan. Y vemos que el testimonio, el que está confirmando esto, es una persona que trabajaba con ellos. Entonces ahora, lo que leímos de los presidentes anteriores, ¿será que casualidad? ¿O que era la teoría de conspiración? Vemos lo que ella dice acá, que esas cápsulas no dejan rastro alguno. Y la mayoría de veces, si nos damos cuenta, ellos tampoco proceden a hacer los procedimientos adecuados, ni hacerle autopsia, ni nada de eso. ¿No? Sigamos escuchando. Estas cápsulas se ponen en la comida, se ponen en la bebida, no tienen sabor, no tienen nada, pero llega inmediatamente al cerebro y te destruye. Y te da o te provoca un ataque al corazón, te puede destruir todos tus intestinos, gruesos, delgados, dice, y nadie sabe qué fue lo que digeriste ni qué fue lo que comiste. Me dice, con razón tú tenías un sentimiento diferente hacia este hombre. Le digo, llámalo. Dice, no, déjalo para mañana. Digo, que deje al diablo aquí para mañana. Digo, te equivocaste. Este diablo lo saco de mi casa esta misma noche. Nena, tenle paciencia. Digo, no, yo al diablo no le tengo paciencia. Llámalo. Y lo llamó. Y cuando mi esposo lo confrontó, le dijo, Lee, dice, fracasaste, ¿verdad? Fracasaste en la misión que te entregaron. Y el hombre comenzó a llorar. Se derramó a llorar. ¿Cuál fue el trabajo que se le dio a Lee? De quitarlo del camino. ¿Por qué razón procedieron así con él? Como él se apartó, necesitaban quitarlo del medio. Y comenzó a llorar y lo abrazó. Le dijo, Alberto, yo fui preparado por el clero, enviado por el clero a tu casa para darte muerte a ti y a tus hijos. Pero no lo he podido hacer. Y ahora sí que estoy en problema, Alberto. Porque ahora si llego para atrás fracasado no me van a querer. Y ahora tú tampoco me quieres en tu casa. Dice, porque tú sabes que el clero no perdona. Cuando le dan una orden a una persona, la tiene que cumplir. Eso no, Rosarito. La tiene que cumplir o si no lo paga con su vida. Eso fue que mi esposo le cogió pena, oró por él. Y el hombre, esa noche yo no quise que se quedara a dormir en la casa. Mi esposo le prestó el carro y le dio tarjeta de crédito para que se fuera a dormir a un hotel. El hombre desapareció hasta el día de hoy. ¿Qué les parece, mis hermanos? ¿Fuertes declaraciones, sí o no? Pero no hemos terminado todavía. O sea que todavía tenemos algunos videos para rato. Es increíble, mis hermanos, cómo uno escucha esto y realmente hasta cuesta un poquito de creer todo. Cómo una persona se viste con ropaje de cordero, pero es un lobo. Sigamos escuchando. Que los puertorriqueños es nena y nene. Él me decía nena, a pesar de que él no era puertorriqueño, era español, canario, de las Islas Canarias. Pero siempre me decía nena y me llama. Y me dice, nena, ven. Pero no era Alberto que me hablaba. Era otra voz. Le digo, ¿qué pasa? Me dice, nena, ven, porque me han envenenado. Digo, ¿qué dices? Dice, ya tengo 3 días que estoy completamente paralizado. Hasta que se le dio el objetivo y lo envenenaron.
Yo quiero ahora leerle una cita. Esta cita se escribió para el año 1850-55, aproximadamente. La quiero leer esta cita primero y luego seguirle mostrando lo que vamos a ver. ¿Por qué quiero leer esto primero? Para que veamos que si estamos o si seguimos a oscura es porque queremos. No por falta de información, ni de palabra, ni de profecía, sino que hace tiempo que ya el Señor nos había anunciado todo esto de antemano. Nos dice esta cita. Soñé que estaba en Battle Creek y miraba por el cristal del lado de la puerta. Observé una compañía que se acercaba a la casa de dos en dos. Parecían decididos y determinados. Los conocía bien y me volví para abrir la puerta de la sala para recibirles. Pero decidí mirar de nuevo. La escena cambió. La compañía ahora parecía una procesión de católicos, dice la hermana White. Uno llevaba en su mano una cruz, otro un escapulario. Y a medida que se acercaba, el que llevaba el escapulario hizo un círculo alrededor de la casa, repitiendo 3 veces: esta casa está proscrita. Sus pertenencias deben ser confiscadas. Han hablado contra nuestra santa orden. Vemos acá lo interesante, que la hermana dice que cuando vio a estas personas, ella la conocía, pero el Señor parece que la detuvo. Y ella vuelve la visión y mira. Dice que la escena cambió y ahora se encuentra con personas católicas. Y dicen que esa casa está proscrita, o sea, está confiscada. Dice, sus pertenencias deben ser confiscadas. Han hablado contra nuestra santa orden. O sea, que lo que interesaba de esa casa era algo que estaba hablando en contra de la orden católica. Yo le quiero mostrar algo acá. ¿Conocemos este libro? Conflicto de los siglos. ¿Habla este libro en contra de la Santa Orden? Sí. Entonces, cuando ella vio esa visión, los escritos era que se le estaban confiscando. El interés de ello era quitar estos libros de en medio. Le pregunto, este libro, este es el original, este tiene 784 páginas. Le pregunto, ¿el conflicto de los siglos que tenemos hoy día te parece a este? No. El conflicto que tenemos ahora tiene alguna, si no me equivoco, algunas 150 o algo por ahí. No llegan, creo que no llegan a 200. Le pregunto, de casi 800 a 200 páginas, ¿es mucha la diferencia? Sí. Claro que sí. Si estudiamos este libro y lo comparamos con el conflicto de los siglos nuevos, vamos a ver que la diferencia del cielo a la tierra. ¿Y qué se le quitó al libro? Todas las cosas que hablan en contra de la Santa Orden. Le pregunto, para hacer eso, ¿debe de haber infiltración en la iglesia adventista? Claro que sí. Ya estábamos avisados desde hace más de 150 años. Por eso es que el enemigo le hace la guerra a los escritos. Porque sabe que estos escritos desmantelan, desenmascaran al enemigo. ¿Sí era? Eso es evidente. Yo siempre que buscaba algo iba a Google, ¿verdad? Pero es sorprendente que en estos días entro a Google a buscar los mandamientos y no están los de eso. Nada más aparecen lo de la iglesia católica. Así es. Vamos a seguir viendo, hermano, porque tenemos más información. Continúo leyendo la visión. Dice la hermana, me sobrecogió el terror. Atravesé la casa corriendo. Salí por la puerta del norte y me encontré en medio de una compañía, algunos de los cuales conocía. Ahora vemos que ella dice, ella conocía a estas personas. O sea, no eran desconocidas para ella. Dice, pero no me atreví a decirles una palabra por miedo a ser traicionada. O sea, ella ya no podía confiar en esa persona que estaba viendo.
Traté de encontrar un lugar apartado donde pudiera llorar y orar sin encontrarme con ojos impacientes e inquisitivos. Repetía a menudo: si me dijeran qué he dicho o qué he hecho. Lloré y lloré mucho al ver nuestros bienes confiscados. O sea que se le dio. Traté de leer simpatía o piedad por mí en las miradas de aquellos que me rodeaban, y noté en los rostros de varios que me hablarían y me consolidarían si no tuvieran miedo de ser observados por otros. Me pregunto, hay muchos hermanos que también conocen todo esto, pero ¿qué hacen? Callan, por temor a que me echen. Lo mismo que hacían los judíos, el pueblo. Justamente ayer, no lo estaba estudiando para el tema, el testimonio de los padres de un ciego. Ya todos sabemos historia. Que se le preguntan, los dirigentes le preguntaban, ¿ese es su hijo? ¿Y cómo ve ahora? Los padres con temor dijeron, sí, es nuestro hijo, pero no sabemos cómo logra ver. Sí, nació ciego. Dice la inspiración que por ello, por temor a que fueran expulsados, prefirieron callar la verdad. ¿Se repite la historia de lo que estamos viendo hoy día? ¿Cuántas personas viendo todo esto prefieren hacer silencio? Nos sigue diciendo: quise escaparme de la multitud, pero comprendiendo que era vigilada, escondí mis intenciones. Empecé a orar en voz alta y a decir: si tan solo me dijeran qué he hecho o qué he dicho. Mi esposo, que dormía en una cama en el mismo cuarto, oyó mi llanto y me despertó. Mi almohada estaba empapada de lágrimas y sobre mí pesaba una triste presión de espíritu. Tomo 1, testimonio para la iglesia, página 502. Ahora, después de ver esta declaración, escrita más de 150 años atrás, yo quiero que sigamos escuchando estos testimonios. Corrió el tiempo donde... Dame un segundito. Tres meses más tarde, el hermano Rivera estaba en un pulmón de acero, ciego, sus señales vitales, sin vida, sin nada, solamente se acordó un lugar a las 3 de la mañana y le pidió a Dios, dice: Señor, Padre eterno, si tú me libras de esto, si tú me salvas de aquí, yo voy a ir por todo el mundo a predicar tu palabra. Todavía la ciencia no puede saber, no puede entender cómo el hermano Rivera pudo salir de ese pulmón de acero. Mucho. Recordemos que en el video anterior ya la viuda había confirmado que ya lo habían envenenado. Entonces acá se ve hospitalizado y él le hace esta súplica al Señor. Que si el Señor le da un poquito más de tiempo, él se va a encargar de predicar su palabra. Menos, ¿cómo pudo salir de España? Porque el clero, juntamente con el gobierno de Franco, lo perseguía a muerte en España. ¿Quién me perseguía? ¿El clero junto? Iglesia y religión trabajando de la mano. Ya entendemos una vez más por qué cuando se fundó esta nación, iglesia y Estado debían de ir separados. Digamos, ahora usted puede tener una Biblia en España, pero en el gobierno de Franco, si usted tenía una Biblia en España, usted lo calificaban como un hereje. El hermano Rivera se caracterizaba como un jesuita que era misionero. Las misiones de él eran infiltrar el gobierno y destruir las iglesias cristianas. ¿Cuál era la misión de él? Destruir el gobierno y las iglesias. Infiltrar las iglesias cristianas como las infiltró en Costa Rica, en México, en
muchos lugares. ¿Qué les parece? O sea, si quizás pensamos que lo que estamos estudiando en el libro fue algo manipulado o algo que fue una persona que se le ocurrió. Aquí estamos escuchando un testimonio Oye, de una persona. Oye, así hay de que adventistas que dicen, yo estudié en la universidad de los jesuitas. Ujú. No se preocupe, que sigamos escuchando. Ahora vamos a escuchar el testimonio directamente de él. Vamos a ver por sus propios labios qué él nos dice. Transcurrió el tiempo donde fui llevado en mi misión de infiltrar las iglesias, de perseguir a los cristianos como Saulo de Tarso lo hizo, con más poderes que los que tenía Saulo de Tarso, porque tenía poder como sacerdote jesuita, precisamente juramentado, que la gente no lo cree, que parece que es una historia de la Edad Media, juramentado, tenía el poder y la autoridad aún sobre el Papa de Roma. ¿Escucharon? ¿Recuerdan lo que leímos que países católicos expulsaron a los propios jesuitas? ¿Por qué razón? Porque ellos se dieron cuenta que aún el mismo papado estaba en peligro con ellos. Y vemos acá como él lo está confirmando. Aún el propio Papa se oponía a los planes, aún el Papa iba a ser muerto. ¿Les suena algún Papa que duró poco tiempo, que murió a los pocos días? ¿Casualidad que duró solamente unos pocos días? Porque sabía lo que iba. El Papa Juan Pablo I, que él vio cosas que él trató de reformarlas y murió. Vemos cómo ellos trabajan. Vamos a seguir escuchando. Autoridad aún sobre el Papa de Roma. Y si yo daba un reporte de que el Papa de Roma cometió una herejía contra la doctrina católica, al mismo Papa de Roma también se lo llevaban por delante. Y que esta era mi otra labor, entre la tercera labor, que era la de la superficie. Esa era la secreta, pero en la superficie pues era un educador que edificaba complejos inmensos de escuelas en muchas partes, incluyendo en el... Vemos acá qué interesante. O sea, la parte secreta ya la escuchamos. Pero la bonita, la que ellos se muestran, es levantar escuelas, levantar iglesias y venderse como buenas personas. ¿Será que cuando ellos llegan a los lugares y ofreciendo todas estas cosas, son rechazados? No. Claro que no. ¿Por qué? Porque solamente las personas conocen lo que se ve, lo que hay dentro, lo que hay por fuera, pero no conocen lo que hay dentro. Por eso cuando hablamos del papado y de esta orden, la mostramos como un sistema. Y sí, hay que ser justo. No todo el católico conoce esto. No todo el católico conoce esto. Sigamos escuchando. Yendo en España, como está aquí, reza en esta foto desde la primera página de mi testimonio. En todas... Ok. ¿Será que está bien o quieren que sigan con más pruebas? ¿Está bien o quiere que siga con más pruebas? Siga. Sí, sí. Sí, él duró unos años y sí. Bueno, ahí él está dando su testimonio. Él está ahí en una iglesia. Sí, sí. ¿Y creen que le van a perdonar a él, la Iglesia Católica? No, no lo perdonaron. No lo perdonaron. Vamos a escuchar ahora, mis hermanos, un pastor adventista. Gracias, sacerdote. Que lo bautizó. Vamos a escuchar el mismo que nos hable. Y mis hermanos, alguno dirá, ¿hay infiltración jesuítica dentro de la iglesia adventista? Sí la hay. Ahora, ¿Cómo? Sí, la Ok. ¿Lo está diciendo Joan? No, lo está diciendo un pastor
En orden. Uno piensa que un sacerdote se va a sacrificar y meterse de miembro. No, no, no. La infiltración es más inteligente. Y yo les puedo demostrar muchas infiltraciones que tenemos y ni cuenta nos damos. Pero van a ver más adelante. Ok, qué interesante. O sea que usted no ve a un jesuita sentado entre la banca así como uno de nosotros. Ellos van a la cabeza. A la cabeza. Porque si se corrompe la cabeza, ya el pueblo ya se va por defecto. Vamos a seguir escuchando. Denme un segundito. La infiltración, esta perversa estrategia consiste en fingirse adventista, ingresar en la iglesia como cualquier miembro, fingiendo una conversión que nunca existió y una vez dentro de la misma comenzar una tarea sutil e insidiosa en equipo con los otros infiltrados de acuerdo con los objetivos cuidadosos planeados por el Vaticano y sobre todo contar todo lo que pasa. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? ¿Ya está bien así o quieren un poquito más? Vamos a seguir entonces. Vamos a seguir. Pero en una de las que tuve el privilegio de estar en Puerto Rico varias veces, pero en una de las que estuve, me invitaron para hablar por televisión, por un auditorio, y todo fue muy interesante. Lo más interesante fue que me llegó un citatorio en donde 2 jesuitas querían hablar conmigo. Y yo le pregunté al presidente de la asociación qué le parecía si yo hablaba con ellos. Me dijo, sí, le digo, ¿usted quiere? Le digo, yo claro, yo quiero hablar con ellos. Entonces dijo que sean en las oficinas de la asociación. Y entonces le dije, perfecto, que sean las oficinas de la asociación. Llegaron y eran 2 sacerdotes más o menos de mi edad. No, esto fue hace años atrás. Así que en una edad todavía no tan madura. Así que la pregunta que me hicieron dice, queremos saber si usted verdaderamente es un ex sacerdote o es un impostor. Y para eso queremos hacerle unas preguntas. Primero, si habla latín. Y bueno, entonces empezamos. Le dije, ¿qué es lo que usted pide? Dice, recíteme el Padre Nuestro. Entonces yo empecé, Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, pane nostrum quotidianum, da nobis hodie, et divite nobis de vita nostra. Ya, dijo, ya es suficiente. Ok. El credo in unum Deum, Pater omnipotente, factor in cielo et terra. Bueno, casi todo, yo pecador, confiteor de omnipotente, beate María Brigis siempre virgine, beato Micael Arcángel. Bueno, suficiente. Dice, ahora díganos, ¿quién lo ordenó? Ya le dije, don Luis Cabrera Cruz, en tal fecha, en tal lugar, Entonces dice, creo que es suficiente. Le digo, y perdone, ¿a qué viene tanta pregunta para que yo le pueda probar que fui sacerdote? Dice, es que aquí hace tiempo estuvo un pastor, Samuel Bakioki, que dice que fue graduado en la Universidad Gregoriana y es un impostor. Dice, nosotros somos jesuitas y hemos investigado todo lo de él y él nunca estuvo en la Gregoriana de Roma. ¿Qué es la Universidad Gregoriana de Roma? Es la máxima casa de estudios de los jesuitas para todo el mundo. Es diríamos el Andrews de nuestra universidad, de Andrews para los adventistas. Dice, y él no es verdad. Le dije, mire, eso yo no me meto en ese terreno. Lo que ustedes me vinieron a preguntar a mí si yo era un impostor, yo no soy impostor, se los puedo probar, se los he probado. Si todavía quieren hacer más preguntas, háganla. Dice, porque nosotros tenemos controlado todo en todas partes del mundo de lo que es la iglesia adventista. ¿Qué les parece? Todo. Hemos estado viendo el cambio de la iglesia adventista. ¿Por qué creen que es todos esos cambios? Por esto que estamos viendo. Vuelvo y les repito, no lo está diciendo cualquier persona, ¿verdad? No, él es un ex sacerdote católico que se convirtió y el pastor Burlo lo bautizó en California. Vamos a seguir escuchando. Él como sacerdote sabe muy bien de lo que está hablando.
Sigamos escuchando. Cuando yo hablé con los jesuitas en San Juan, Puerto Rico, aquellos dos jesuitas que le dije en la asociación, ellos me dijeron, ¿cuántas iglesias adventistas había en Puerto Rico? ¿Cuántas librerías había? ¿Cuántos pastores? Me dio más datos los jesuitas que el presidente de la conferencia. Para que vean ustedes el control que tienen, no solamente de la iglesia adventista, de todas las demás iglesias evangélicas. Ellos se tienen especializados en dedicar y buscar la forma de detener el avance evangélico. ¿Por qué cree que surgió ahora un papa jesuita? Ya entendemos también un poquito mejor. ¿Por qué Francisco, primer papa jesuita? ¿Y cuál es el propósito principal de los jesuitas? ¿Destruir el qué? Vamos a ver este último. Presten atención a este también. En cambio, la Iglesia Católica sí tiene muchos secretos. Los caballeros de Colón, algunos de ustedes... Acá, este nombre. Los caballeros de... Presten atención a lo que él le va a decir sobre los caballeros. En cambio, la Iglesia Católica sí tiene muchos secretos. Los caballeros de Colón, algunos de ustedes habrán visto el juramento. Dice que se tiene que envenenar. Y eso fue lo que le aplicaron a mi compañero Alberto Magno Rivero. Oh, este hombre lo conocía personalmente. Qué interesante. O sea, que lo que estamos mostrando acá son fuentes fidedignas. Vamos a repetir esta parte. Le aplicaron a mi compañero Alberto Magno Rivero. Lo envenenaron. La espada, el puñal, la pistola, lo que sean para eliminar algo que ellos quieren, lo usan. Ese es el principio de los jesuitas. Con sutileza, lo mejor que puedan. ¿Qué les parece? Qué interesante. Sigamos viendo que todavía no se queda ahí. Recuerden el nombre que le mencioné. Y muchos ¿Qué nombre mencionó? Los caballeros de Colón. Vamos a ver que nos dice nuevamente la viuda de Rivera. Y muchos dirían, bueno, ¿por qué? ¿Por qué esto tuvo que suceder? ¿Saben por qué tuvo que suceder? Porque el hermano Rivera predicaba y hablaba que la Inquisición nunca ha parado. La Inquisición nunca ha parado, que la Inquisición ha cambiado de forma. Tenga mucho cuidado usted como creyente, si usted va a un hospital y dice que es cristiano. Prestemos atención a esta información, hermano. Prestemos atención, por favor. Como creyente, si usted va a un hospital y dice que es cristiano, sepa muy bien qué doctor le va a tratar y qué medicina le van a dar. Porque la mayoría de los médicos pertenecen a los caballeros de Colón. ¿A quién? Hermano, yo estoy escuchando eso, a mí los pelos se me están engrifando. Ya entendemos un poquito por qué le preguntan a ustedes cuando usted va a alguna oficina, su religión, ¿verdad? Porque nos están identificando. Por eso. Porque ellos tienen gente en todas partes. En todas partes. Hermano, yo quiero que estos estudios que estamos teniendo los cojamos más en serio, por favor. Que le prestemos atención. Le van a dar. Porque la mayoría de los médicos pertenecen a los caballeros de Colón. Tienen un pacto con la Roma de eliminar cualquier cristiano que esté en las manos de ellos. Este logo lo conocemos, ¿verdad? La Organización Mundial de la Salud. ¿Y qué tiene que ver una serpiente con salud? Eso es un Satanás. ¿Quién controla la Organización Mundial de la Salud? Vamos a seguir creyendo todavía en los pinchazos que están poniéndole a la persona. De ninguno.
que para la gripe, que para... Ninguno, hermano, no confiemos en nada. Por lo menos, ok, la cosa que hacíamos sin conocimiento, el Señor comprende todo eso. Pero no nos fiemos, hermano. Tenemos un mensaje que se llama la Reforma Pro Salud. Acudamos a él. No es casualidad que el mundo esté enfermo, literalmente. Por eso ya el Señor nos había avisado, la Reforma Pro Salud. Se necesita cambiar la alimentación. Sí, Fred. Me llama la atención, pon nuevamente el logo de la OMS o la Organización Mundial de la Salud, como se le conoce, que de salud es lo que menos tiene. Ya que el emblema vemos que realmente está el mundo al fondo, ¿verdad? El mundo y se ve la serpiente enrollada en ese asta. La serpiente que inyecta veneno. Y si esa es la representación de la Organización Mundial de la Salud, ¿qué nos inyectan? ¿Qué nos dan? El medicamento que nos dan y que la tomemos, todo eso es veneno. Los medicamentos que ellos aplican lo hacen para, ¿cómo pudiera decir? No eliminar, sino para detener un poco la enfermedad, pero ella va a hacer su efecto para agrandarla más después. O sea, que para detener, no es para curar, no es para curar, sino para detenerlo por un momento, para que ya está bien, puede salir, porque ya ellos aplicaron, ¿verdad?, el veneno que lo identifica con esa serpiente. Así es. Vamos a terminar con este último video. Esta sesión. Si no nos hemos conformado con lo que ya hemos visto y escuchado, vamos a ver acá. Esto es una iglesia adventista del séptimo día en California. Esto sucedió el miércoles 19 de marzo del 2014. Escuchemos. Soy un sacerdote católico predicando en la iglesia adventista del séptimo día. Soy un sacerdote católico predicando en la iglesia adventista del séptimo día. Quiero agradecer a la iglesia adventista del séptimo día en Auburn por el servicio de miércoles de Cuaresma. Gracias por su calurosa bienvenida a todos los cristianos de diferentes iglesias aquí en la gran ciudad de Auburn, California. Permitamos que el amor de Jesús, mostrado hace 2000 años atrás, ofreciéndose a sí mismo, que este amor sirva a otros y que seamos felices. Gracias y Dios los bendiga. Y al terminar, el pastor va y le da un abrazo. Pagado por los diezmos. Así que sigan diezmando, hermano. Allá. Pagado con los diezmos. O sea que de una forma u otra, el que está ahí está participando de todo esto. ¿Qué tal, mis hermanos? ¿Qué le pareció? Todavía no termino. Escuchemos lo que nos dice acá. Esto. La Iglesia Católica Romana cambió la observancia del sábado al domingo por derecho de la autoridad divina e infalible que le dio su fundador, Jesucristo. El protestante que reclama que la Biblia es la única guía de fe. ¿A quién se le hace mención? ¿A quién? Al protestante. El protestante que reclama que la Biblia es la única guía de fe no tiene base para observar el domingo. En este asunto, el adventista del séptimo día, el genuino, el verdadero, diría yo, porque ya no se sabe qué creer. En este asunto, el adventista del séptimo día es el único protestante consistente. El remanente. En este asunto, el adventista del séptimo día es el único protestante consistente.
sea, yo soy de claro, se lo dicen. Toda iglesia cristiana que haga honor, igual del día domingo, lo está haciendo por honor a la iglesia católica. Y ya mostramos anteriormente, hablamos un poco de Francisco Rivera, cómo este hombre empezó a infiltrar y a meter doctrinas del futurismo para cambiar la interpretación de que el sistema papal representa al anticristo. Y todas estas cosas que han ido entrando también han sido obra de ellos. ¿Por qué razón? Como ya escuchamos el testimonio de Rivera, ellos trabajan desde adentro para destruir prácticamente todo, especialmente el protestantismo. Volviendo a la lectura. Los conspiradores de los Rothschild jesuitas son desalmados. ¿Quedó alguna duda de eso? No. Son desalmados. Individuos enfermos. Pues sí. Quienes no se aplacarán ante nada hasta que el protestantismo y los Estados Unidos sean destruidos y el Papa vuelva a gobernar el mundo de nuevo. Estuve mirando ayer el video de los Simpsons que mandó Yuri. Estuve buscando el capítulo completo que lo quería ver. Y mientras buscaba eso, me encontré acá con esta parte. Vemos acá también la persona entrando a la iglesia y vemos acá este letrero. Lo voy a poner acá en español para leerlo en español. Mientras buscaba esa información me encontré con esto. Primera iglesia de Springfield. Dios está en todas partes. ¿Cierto? Dios está en todas partes. Pero te quiere aquí una vez a la semana. ¿Cómo es que estos muñequitos me están avisando esto? Dios te quiere una vez aquí a la semana. ¿Y qué día será ese? Sunday, día del sol. Sigamos con la lectura. La división de los Estados Unidos en federaciones de fuerzas iguales fue decidida mucho antes de empezar la guerra civil por los altos poderes financieros de Europa. Estos banqueros temían que los Estados Unidos, si permanecía en un solo bloque y como una sola nación, lograría una independencia económica y financiera que alteraría el dominio financiero que ellos ejercían sobre Europa y el mundo. Recordemos acá que hubo una guerra civil, ¿verdad? Entre los estados del norte y del sur. Ellos sabían que no querían el país unido. Como dicen por ahí, divide y gana. Y vencerás. Por supuesto, el círculo interno de las finanzas, la voz de los Rothschild predominaba. Vieron la oportunidad de un gran botín si podían sustituir dos débiles democracias, cargadas con deudas hacia los financistas, en lugar de una vigorosa república autosuficiente. Por lo tanto, enviaron a sus emisarios al campo para explorar e interrogarle sobre la esclavitud y colocar una cuña entre las dos partes de la Unión. La ruptura entre el norte y el sur se produjo como algo inevitable. Los amos de las finanzas europeas emplearon todas sus fuerzas para que se produjera y convertirla en su ventaja. Entonces ya entendemos también por qué pasó esa guerra civil. ¿Se está hablando nuevamente de otra guerra civil? ¿Será de que viene de la nada? Los Rothschild y los jesuitas usaron la guerra civil para dividir a los Estados Unidos en dos países en guerra. Esto debilitaría a los Estados Unidos y lo haría más fácil de controlar. Resultaría en control político y constitucional. Junto con riqueza material en Estados Unidos, facilitaría la esclavitud del país por parte de los jesuitas de Roma. A pesar del hecho de que la guerra civil fracasó en lograr la destrucción de Estados Unidos, de todas maneras, los jesuitas lograron gran parte de sus metas, como lo demuestran claramente las condiciones actuales en Estados Unidos. El presidente Lincoln comprendió la mano insidiosa de los Rothschild y los maquinadores jesuitas en la guerra civil. Él comprendía
el destructivo poder masivo de esta gente. Sabía que eran implacables en su búsqueda por la destrucción del país. Lincoln temía grandemente por la supervivencia de Estados Unidos e hizo todo cuanto estuvo a su alcance para derrotar sus propósitos. Vemos que Dios tenía hombres todavía y tiene todavía hombres en la política que no ha sido comprado todavía. Dice, el poder del dinero de los jesuitas y Rothschild los lanza como depredadores sobre la nación en tiempos de paz y conspiran en su contra en época de adversidad. Veo en el cercano futuro una crisis que me enerva y me causa temblar por la seguridad de mi país. Se han entronizado corporaciones y le seguirá una era de corrupción, y el poder del dinero del país procurará prolongar su reinado, trabajando sobre los prejuicios de la gente, hasta que la riqueza quede acumulada en unas pocas manos y se destruya la república. ¿Cuán profético? Eso es exactamente lo que ha ocurrido, nos dice acá el escritor. Abraham Lincoln vio que la conspiración de los jesuitas estaba comprometiendo a los líderes de Estados Unidos. Al hacer uso de su reserva sin fin de dinero, estos malvados controlaban a muchos líderes políticos en los más altos niveles del gobierno estadounidense. Y eso fue a mediados de los años 1800. Actualmente la situación es aún peor. O sea que si antes estaba mala, hoy está peor todavía. Los políticos estadounidenses están vendiéndole su país a los jesuitas por la oportunidad de ser acaudalados e influyentes. ¿Hemos tenido presidente católico últimamente? ¿Casualidad? No. Vimos que aún el gran Daniel Webster fue un peón en sus manos. En un discurso en 1873, Lincoln declaró: ningún poder extranjero o combinación de poderes extranjeros podía por fuerza tomarse un trago del río Ohio o dejar una huella en el Blue Ridge. ¿En qué punto entonces se debe esperar el inminente peligro? Si nos llega a alcanzar, debe surgir de nuestro medio. No puede venir del exterior. ¿Recordamos lo que pasó en el 2001? ¿Vino realmente del exterior ese ataque? No. Vemos acá como Lincoln ya lo había premeditado, ya sabía que eso venía. Si la destrucción resulta ser nuestra suerte, nosotros mismos debemos ser su autor y consumador. Como un país de libertad, debemos vivir a través de toda circunstancia o morir por suicidio. Último capítulo, último párrafo, y aquí terminamos, mis hermanos. Avaricia, egoísmo y ganancias económicas son usadas para comprometer a los políticos para aprobar leyes derrotando los propósitos de la Constitución y arrastrar a Estados Unidos por un sendero nunca planeado por nuestros padres fundadores. Estas autoridades adoptan principios políticos de gobierno similares a aquellos del comunismo y la Revolución Francesa. Después del terrible baño de sangre llamado Guerra Civil, el país estaba sangrando y las cosas estaban confusas. El país estaba muy vulnerable a más maldades de los jesuitas y estos tomaron buena ventaja de las oportunidades. Esta fue la parte de hoy, mis hermanos. Bastante información, sí, pero necesaria. Termino con el versículo que leímos en Mateo capítulo 20, versículo 25. Así que los reunió a todos los discípulos y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Mis hermanos, seguimos orando que Dios no aparte su misericordia de nosotros y que, como Él ha prometido, creamos que era de estar con nosotros en estos tiempos de angustia que se nos vienen.
Ya estamos viendo un poquito, pero ya sabemos que lo que viene es como nunca lo ha habido, nos dice la palabra. Vamos a orar para que terminemos. Oh Jehová, Padre amado, gracias, mi Dios. Gracias porque has permitido que podamos ver cómo trabaja el enemigo. Gracias porque ya tu palabra de antemano nos había avisado que sí, que iba a haber infiltración, que el enemigo iba a vestir como ovejas, como un cordero. Especialmente este país, la nación, cuando fue fundada como cordero, Señor. Pero ya también nos habías prometido que terminaría hablando como un dragón, terminaría hablando como un Satanás. Y ya vamos entendiendo cómo lo está logrando, cómo lo seguirá haciendo. Señor. Ayúdanos, mi Dios. Aumentanos un poquito la fe, Señor, porque vemos y no creemos, Señor. Despiértanos, oh Dios del cielo. Apiádate, Señor, de tu pueblo. Tienes mucho pueblo en todas partes. En todo lugar tienes tu pueblo. Por eso lo llamas a salir de medio de allí, pueblo mío, para que no seamos participantes de todas estas cosas, mi Dios. Ayúdanos, oh Padre. Y que este tema, mi Dios, no sea un tema más, sino que pueda inquietar a las personas sinceras, mi Dios, porque sí. Necesitamos un corazón sincero para aceptar todas estas cosas, oh Padre. Pero la verdad ha sido expuesta. Y contra la verdad, mi Dios, no se puede. Quédate con nosotros, mi Dios, con el hermano Freddy, que en la siguiente parte que va a tener. Sí. Que su paz y la comunión, la reverencia no sea parte de nosotros. Sí. Por amor a Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén.